Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo anterior habíamos visto un poco la teoría relacionada con la rentabilidad económica, financiera, el método DuPont. Habíamos hecho unos ejercicios bastante introductorios y ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio propiamente de rentabilidad económica y financiera. Como veréis, no tiene el método de DuPont, pero podría ser que cayese un ejercicio solo con esta parte de la rentabilidad económica y financiera. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a leer el ejercicio qué es lo que nos piden. Además, en los ejercicios que os he propuesto sí que tenéis un ejercicio bastante parecido a este, si no el mismo. Y vamos a leer entonces el enunciado, que es lo que nos piden, ¿vale? Bueno, como tenéis, aquí dice la empresa Universiada Sociedad Anónima, dedicada a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores, posee un activo total que asciende a 30 millones de euros. ¿Vale? Primer dato importante, activo 30 millones de euros. Con esta inversión ha obtenido en el último ejercicio un beneficio antes de intereses e impuestos, BAII, de 5,5 millones de euros. La tasa impositiva, es decir, el tipo de impositivo, el porcentaje del impuesto sobre beneficios, es del 30%. Se pide en el apartado A calcular la rentabilidad económica de la empresa. ¿Vale? Este es un apartado muy sencillo por el que, por ejemplo, podríamos tener 0,75. Y al final este ejercicio es solo aplicar la fórmula e interpretarla. En el segundo, bueno, ya se nos complica un poquito más, no mucho más, y nos piden lo siguiente, de calcular la rentabilidad financiera en el caso de que se financie exclusivamente con capital propio. ¿Vale? Vosotros podéis quedar así y decir, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo puedo resolver el ejercicio? Aquí, si vais un poco más allá, lo que os está diciendo es que esta empresa, para adquirir su activo, no ha pedido prestado a un banco, no ha pedido prestado a la caja rural, ¿vale? Simplemente ha aportado capital social y con ello ha adquirido su activo. No depende de fuentes externas, ¿vale? De fuentes ajenas, mejor dicho, ¿vale? Y en el apartado siguiente nos dice calcular rentabilidad financiera suponiendo que se financia, veis aquí, con un 60% capital propio y un 40% capital ajeno, teniendo este último un coste del 14%. Vamos a intentar traducir este párrafo. ¿Vale? Como siempre os digo, nunca se dejan las cosas en blanco, se trata de interpretar, tratar de saber qué es lo que nos dicen y a partir de ahí, con lo que sepamos, tirar para poder resolver el ejercicio. Rentabilidad financiera, suponiendo que un 60% es capital propio, es decir, que se aporta un 60% de capital social los socios y un 40% pedimos prestado al banco, a la caja rural. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos va a cobrar lo que os decía en el vídeo anterior mis antiguos jefes Cipriano y Alejandro? Bueno, pues fijaos, nos dice que por ese dinero que nos prestan nos van a cobrar un tipo de interés, va a tener un coste ese capital del 14%, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo se solucionaría este ejercicio. En el apartado A dice que, bueno, vamos a empezar calculando la rentabilidad económica y cómo la interpretamos, esto ya lo sabemos por la teoría, por el vídeo anterior. Nos dice el beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e impuestos por cada 100 euros que ha invertido, ¿vale? Lo que os decía antes, ya tenemos todos los datos, recordamos la fórmula de la rentabilidad económica, BAII o BAIT, recordar que se puede decir de las dos maneras, entre activo y por 100. Tenemos aquí todos los datos que nos los daba el ejercicio y nos da un 18,33. ¿Cómo se interpreta esto? Lo de siempre. Dato más interpretación. La empresa obtiene 18,33 euros de beneficio antes de intereses e impuestos, de BAIT o BAII, por cada 100 euros que ha invertido. ¿Vale? Vamos a pasar con el siguiente apartado, con el apartado B. Y aquí tenemos que haber estudiado previamente y recordar lo que era la cuenta de pérdidas y ganancias, porque la necesitamos. ¿Vale? Una especie de cuenta de pérdidas y ganancias adaptada, simplificada. Bien, nos pedía la rentabilidad financiera. ¿Qué es lo que nos decía la rentabilidad financiera? El beneficio neto, ya no el BAII, ya no el BAIT, sino el beneficio neto que hemos obtenido por cada 100 euros de fondos propios. ¿Vale?
Entonces, habíamos dicho que la empresa no tenía pasivo, no pedía prestado, ¿vale? Por lo que todo el activo se financia con fondos propios. Por lo tanto, recordando la ecuación fundamental del patrimonio, activo es igual a patrimonio neto, fondos propios, más pasivo, fondos ajenos, vemos que aquí el activo va a ser igual al patrimonio neto. Sabíamos por el ejercicio que el activo era 30 millones, necesariamente el patrimonio neto tiene que ser de 30 millones, ¿vale? Y bueno, os pongo aquí que esto implica que lógicamente no vamos a pagar intereses, ¿vale? No le vamos a pagar un tipo de interés al banco porque no le hemos pedido nada. Vale, necesitamos llegar, si os acordáis, para calcular la rentabilidad financiera al beneficio neto. Para calcular el beneficio neto tenemos que plantear la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias. Primero lo que teníamos, los ingresos de explotación, lo que cobrábamos por ventas, los gastos de explotación necesarios para acometer esas ventas, como por ejemplo pues los suministros, sueldos y salarios, etc. Y eso nos daba el resultado de explotación, beneficio antes de intereses e impuestos o BAIT, ¿vale? Esto lo tenemos del ejercicio, lo tenemos del enunciado. Vale, luego lo que teníamos que hacer era sumar los ingresos financieros y restar los gastos financieros. En caso de que tuviéramos gastos financieros, ¿cómo se calcularían? El tipo de interés que me aplica el banco, recordad el 14% del apartado C, por el pasivo, pero en este caso no tenemos pasivo, no pedimos nada prestado, pues esto es 0. Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos o VAT va a ser igual que el BAII, ¿vale? Lo siguiente que teníamos que hacer en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues pagarle al Estado el impuesto sobre sociedades, es decir, pagar el impuesto por los beneficios que tenemos. ¿Y esto cómo se hace? El tipo impositivo por el VAT, ¿vale? Y esto nos da un total de 1.650.000 euros. Vale. Por lo tanto, para calcular el beneficio neto, al VAT, al beneficio antes de impuesto, le quito los impuestos que le tengo que pagar a Hacienda y me da un total de 3.850.000 euros. ¿Vale? Pues ya lo tenemos, chicos. Recordamos la fórmula de la rentabilidad financiera, beneficio neto entre el patrimonio neto y por 100. El beneficio neto lo acabamos de calcular con la cuenta de pérdidas y ganancias. El patrimonio neto lo habíamos calculado aquí arriba, ¿vale? 30 millones de euros, que era igual al activo. Y eso, si hacemos esa cuenta y lo multiplicamos por 100, nos da 12,83%. Lo dicho, esto además de poner el dato, tenemos que interpretarlo. ¿Qué quiere decir? La empresa obtiene 12,83 euros de, ojo, beneficio neto por cada 100 euros que aportan los accionistas en forma de capital social, ¿vale? Bueno, y ahora vamos finalmente con el último apartado, ¿vale? Que es el que a priori puede parecer así un poco más complicado, pero es muy fácil. Solo hay que leer, comprender y hacer, ¿vale? Entonces, en este caso recordamos que nos decía que la empresa se financia un 60% de capital propio, es decir, de patrimonio neto, y un 40% de capital ajeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar la ecuación fundamental del patrimonio, activo es igual a patrimonio neto más pasivo, y eso, en este caso, sí que va a estar dividido, es decir, que el activo vamos a tener que está financiado por patrimonio neto y por pasivo. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el patrimonio neto y el pasivo? Aplicando los porcentajes que me da el problema. El 60% del activo, el 60% de todas mis inversiones, recordamos el ejemplo del restaurante, del local, de las cafeteras, de las sillas, de las mesas, el 60% lo he aportado yo como socia o lo han aportado sus socios. Haciendo la cuenta me da 18 millones de euros y el 40% de ese activo se lo hemos pedido a la Caja Rural. Haciendo la cuenta me da 12 millones de euros, ¿vale? Aquí lo tenéis. Ahora, vamos a hacer la cuenta de pérdidas y ganancias, un poquito más complicada, bueno, un poquito más amplia si queréis, pero al final es lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Ingresos de explotación menos gastos de explotación, me lo da el problema, el BAIT o BAII, 5.500.000. Ingresos financieros no tengo. Gastos financieros, ojo, aquí sí que tengo gastos financieros. Le tengo que pagar un tipo de interés al banco por lo que me ha prestado. ¿Cómo lo hacemos? El tipo de interés por el pasivo. Esto lo acabo de calcular
el 14% de 12 millones de euros, 0,14, acordaos, por 12 millones de euros, me da un total de 1.680.000 euros, ¿vale? Ahí tenemos el primer cálculo. Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos o VAT, ¿cómo lo calculamos? 5.500.000 menos 1.680.000 me da 3.820.000 euros, ¿vale? Continuamos. En cuanto a los impuestos lo habíamos hecho en el apartado anterior. El tipo impositivo, sabemos que es por el ejercicio y en términos generales siempre 0,30 por el VAT. Aplicamos 0,30 por 3.820.000 y me da 1.146.000 euros. Restándole al VAT los impuestos que le tengo que pagar a Hacienda, me da un beneficio neto de 2.674.000 euros, ¿vale? Ya lo tenemos todos, chicos, ya tenemos todos los datos para poder calcular la nueva rentabilidad financiera, ¿vale? Recordamos, beneficio neto entre patrimonio neto y por 100. En este caso, el beneficio neto aquí lo tengo, lo acabo de calcular, entre el patrimonio neto, que ahora, cuidado, que nos cambia respecto al apartado anterior, solo es de 18 millones de euros y por 100, y tenemos una rentabilidad del 14,85%. Lo dicho, dato más interpretación. ¿Qué quiere decir? La empresa obtiene 14,85 euros de beneficio neto por cada 100 euros aportados por los accionistas, ¿vale? Nada más, chicos. Este tipo de modelos de ejercicio, ¿qué es lo que nos podría caer en EBAU? O bien un ejercicio de este tipo en el que solo tengamos que calcular rentabilidad económica y financiera, o además que nos digan que cómo podemos mejorar esa rentabilidad económica y financiera, y ahí lo que tendríamos que hacer es aplicar el método DuPont, lo que vimos en el ejercicio o en el vídeo anterior, ¿vale? Teníamos que, acordaos, multiplicar por ventas dividido entre ventas. En el caso de la rentabilidad financiera teníamos que multiplicar también por activo dividido entre activo, y nos quedaban pues 3 como agrupaciones dentro de las fórmulas de las rentabilidades. Teníamos el margen, teníamos la rotación y en el caso de la financiera el apalancamiento. ¿Vale? Veíamos que podíamos mejorar esas rentabilidades, pues bueno, subiendo precios, intentando que tuviésemos más clientes con el mismo activo, o endeudándonos y tratando de invertir ese dinero en activos que me proporcionaran una rentabilidad económica superior al coste del capital, al tipo de interés que me pide el banco. En ese caso, y vamos a tener que la rentabilidad financiera aumentaba. Por lo tanto, de las dos maneras nos lo pueden preguntar en EBAU. Bueno, espero que os haya servido el vídeo y nada más. Un saludo.